Vamos a empezar. Vale, seguimos. Estábamos con la parte de fundamentos filosóficos, ¿no? Para saber si es un nuevo paradigma, o sea, si la IA marca un nuevo paradigma o seguimos en el paradigma moderno, ¿no? O posmoderno. Hemos hablado de toda la parte de epistemología, de qué es conocer. Ahora nos falta la parte de ontología y la parte de antropología, más o menos, así a grandes rasgos, ¿vale? Entonces, ¿qué es una IA? Dentro de la IA se distingue una IA estrecha, que ya lo hablamos un poco ayer, creo, recordar. IA estrecha es una IA de objetivo particular, una IA que diseñas para realizar una tarea concreta. Luego está otro tipo de IA, que sería la IA general, que es el objetivo que tienen muchas de las grandes empresas tecnológicas, que es crear una IA que sea igual que una inteligencia humana. Esto a día de hoy no es técnicamente posible. Vamos a darle vueltas a si puede ser posible por avances técnicos, por programación cuántica, por todo esto, o si hay algo que sea específico del hombre. Y luego una super IA, o ya lo que se llama la singularidad tecnológica, sería una inteligencia no solo igual, o sea, no solo que no fuéramos capaces de distinguirla de una inteligencia humana, sino una IA que nos superara, pues de la misma manera que una hormiga no es capaz de entender una mente humana, pues una mente humana no sería capaz de entender una super IA. Hasta ahora solo tenemos IA estrecha. Es decir, un sistema operativo que nos sirve para una tarea concreta, que podemos automatizar. Esta tarea puede ser más o menos general, pero yo siempre le doy el objetivo. Quiero clasificar currículums, quiero clasificar pacientes, quiero generar un texto, quiero predecir el tiempo, quiero predecir el combustible de los aviones en el viaje de aquí a Nueva York, quiero lo que sea, con un objetivo. La IA detecta el patrón de los datos de entrenamiento que yo les doy y es capaz de generar una salida que acierta, pero siempre le tengo que decir qué es lo que estoy buscando. Las empresas, estas grandes empresas tecnológicas están buscando una IA general. Una IA general sería una inteligencia que fuera capaz de cualquier tarea, que fuera como la mente humana, que fuera capaz de plantearse el objetivo por sí misma. No solo plantearse el objetivo, sino realizar cualquier tipo de tarea, muy diversas, como la mente humana, digamos. DeepMind, por ejemplo, que está ahora, justo ha salido un documental, no me acuerdo el título, pero están trabajando en crear una IA general. Muchas veces se hace a través de juegos, ¿no? Pues cómo la IA es capaz de aprender a jugar. Yo le doy un refuerzo, ¿no? Si acierta le doy un punto y si falla se lo quito, ¿no? Esos son los juegos. Y entonces la IA tiene que aprender cómo es la manera mejor para jugar, ¿no? Eso es cómo se está intentando alcanzar esta IA general. Cada vez tenemos IAs que aprenden más por sí mismas. Pero por ahora, y en mi opinión no va a ser de otra manera, siempre hay que decirle qué es lo que tiene que lograr. ¿Por qué le doy yo puntos a la IA? ¿No? Que cuando en ese juego le gana puntos. Entonces ella puede aprender a jugar cuál es la técnica mejor para avanzar, pero yo le doy puntos. Cada vez que acierta le doy un punto y cada vez que falla se lo quito o como sea, ¿no? Pero el objetivo está ahí. Es muy claro y es verdad que en las empresas algunas van en una dirección, otras van en otras pues Neuralinks, ¿no? Por ejemplo, va más en los chips para una vida, bueno, digamos, tiene una línea más transhumanista, otros van en crear ya poshumanistas, ¿no?
poshumanistas que van ya en crear una IA general, ya desvinculada del hombre, ¿no? Bueno, en esto se está trabajando. Esto tiene sentido solamente en un plano materialista. Es decir, solamente si entendemos el hombre como capacidades. Capacidades simulables, capacidades medibles. Si reducimos al hombre a su inteligencia, su empatía, sus características. Si pensamos de una manera no materialista, este debate pasa a ser absurdo. ¿Por qué? Por mucho que consigamos simular todo esto en una IA, que una IA sea capaz de inteligencia, sea capaz de empatía, sea capaz de todo esto, si pensamos de una manera no materialista, esto nunca será suficiente, ¿no? Pero ¿qué hay? ¿Qué hay que sea específico? Si ya no es la inteligencia, si ya no es el comportamiento afectivo, ¿qué hay en el hombre que no sea simulable por una IA? Entonces, yo hice la tesis en Spearman, aquí tengo mi debilidad, ¿no? Pero dice, esto, bueno, lo dijo antes de 2011, lo dijo en el 90 y pico, pero esto está recogido en un libro de 2011. ¿Sí? ¿Existe alguna actuación de los seres vivos y de los seres pensantes que no pueda simularse? Me parece que es una defensa débil de la originalidad de la vida y la conciencia intentar idear logros objetivables que una máquina no pueda imitar perfectamente. Este tipo de defensa está constantemente ocupada con acciones de retaguardia y con la construcción de muros cada vez más nuevos y más estrechos, que se supone que son inexpugnables y luego son tomados. Desafortunadamente, la victoria duradera de la computadora sobre el campeón mundial del ajedrez es solo cuestión de tiempo. Ya lo vemos, ya le ganó una IA a Kasparov. Porque no es una cuestión de capacidades. Tenemos que buscar algo distinto a las capacidades. Tenemos que buscar algo propio de la persona. Y otra cita traigo aquí, en lo que se refiere a la simulación de funciones mentales, nos asombra continuamente la aparente infinitud de la simulación de tales proezas. ¿Por qué decimos, si hablamos en serio, que la computadora electrónica simplemente no piensa? Porque pensar no es pensar si no se experimenta como pensar. Es decir, si sus logros no son expresiones de la vida. El espíritu en la máquina no es un espíritu, ni siquiera puede existir. Vale. Aquí está la clave de la cuestión. ¿Pensar es procesar información? No. Pensar es vivir ese pensamiento, experimentarlo. La vida es algo que nos hace completamente distintos de las máquinas. Las máquinas pueden simular, pueden funcionar como si vivieran, pero siempre va a ser como si. El vivir es eso que nos hace tener un fin, estar orientados hacia algo, tener un telos, tener un objetivo. Y esto se plasma en una autonomía ontológica. Autonomía porque no necesito que esa orientación hacia fines me venga artificialmente. Digamos que yo vivo en ese impulso por vivir. Yo pienso en ese impulso por pensar. Yo siento, partiendo de que soy un ser orientado hacia algo. Soy un ser teleológicamente creado. Esa teleología, la puedo introducir artificialmente en una máquina, pero nunca va a ser una teleología natural. La orientación a fines, que viene por el hecho de estar vivo, cuando uno está vivo, está siempre abierto hacia otra cosa, abierto hacia lo otro, en búsqueda, en salida. Uno está en salida, porque está en un proceso de realización. No está ya dado, su ser no está ya hecho desde el principio, sino que se realiza. Ese proceso de autotrascendencia en el que el hombre se va conquistando a sí mismo. La persona no está ya dada desde el principio, sino que es tarea, es libre.
Y esa es la radical diferencia del hombre, que es libre. Una máquina puede asumir unos fines porque yo puedo introducir esa teleología, ¿no? Un barco. Yo introduzco artificialmente una teleología en un montón de madera para que esa madera quede flotando, ¿no? Y sirva para un fin, para transportar cosas de un sitio a otro por mar. Eso lo introduzco yo artificialmente, pero no existe de por sí. Es la diferencia entre lo natural y lo artificial. Lo artificial no hay que verlo negativamente. El hombre siempre ha sido... el hombre es un homo technicus. Siempre. Yo soy menos natural por llevar gafas. Sería menos natural... O sea, sería más artificial. ¿Soy peor como persona por llevar gafas? No, el hombre siempre se ha realizado a través de instrumentos, introduciendo la teleología en artificios. Artificios, o sea, que artificial y arte tienen la misma raíz, es una realización del hombre. Una plasmación desde la naturaleza humana en otra cosa, en la que introduce fines. Todo lo artificial está hecho por una naturaleza para introduciendo un fin que no está dado. El fin de la madera no era flotar para transportar por agua, ¿no? Es algo que introducimos a posteriori. Eso no es malo. De hecho, es la manera en la que el hombre se realiza como hombre, desarrollando plenamente sus capacidades. Si yo no llevara gafas, no vería. Soy más artificial, soy peor desde el punto de vista de la naturaleza por llevar gafas. No, porque lo artificial va de la mano de lo natural. Es una prolongación. Lo artificial es una prolongación de lo natural porque el hombre, por ser inteligente, tiene capacidad de crear artefactos. Y en ese sentido, no es algo negativo. Hablamos de lo natural como si fuera ya lo bueno y lo artificial lo malo. No. Lo artificial viene de lo natural. Lo artificial depende de lo natural. Depende genéticamente... Bueno, me estoy adelantando. Depende genéticamente y depende normativamente. Ahora lo veremos. Pero bueno, el punto está en que aquí lo que Spemann está proponiendo es la imposibilidad de una conciencia no viva. Decimos que no hay pensamiento si no se experimenta como tal, si no se vive. El pensamiento es algo vivido. Es la vida, esa orientación, ese estar abierto a otra cosa, ese estar apuntando hacia algo superior, lo que nos hace... o sea, lo que marca la diferencia entre el procesamiento de datos y el pensamiento humano. La intencionalidad. Sí, la intencionalidad, el apuntar hacia otra cosa. Intencionalidad, teleología, llámalo como quieras, pero es el como no estar plenamente terminado, sino estar en camino, estar abierto, estar apuntando hacia otra cosa. Algo que es artificial ya está pleno, ya cumple la función para la que ha sido creado. El hombre, sin embargo, es libre, es tarea, se realiza, se planifica. De hecho, la dimensión ética del hombre viene por eso. Viene porque el hombre se realiza, el hombre se perfecciona, está llamado a otra cosa que no es todavía. Lo artificial no es así. Lo artificial yo le puedo poner un fin, pero se lo pongo artificialmente, no está abierto a culminar otras cosas. No culmina. Está ya preprogramado por mí artificialmente, introduciendo artificialmente ese fin. Pero ahí está la diferencia radical, en que yo vivo ese pensar, yo experimento ese sentir, yo vivo esa afectividad, yo vivo ese pensamiento, yo me implico en eso y la IA no se implica, la IA no siente, la IA no experimenta el conocimiento, no se la juega. Nosotros nos la jugamos. ¿No? Nosotros somos un proyecto que ya tiene un fin natural. La IA no.
Entonces, perdón. Entonces, esto ya lo hemos hablado, el hombre es Homo technicus, el hombre es proyecto y es capaz. ¿Por qué decimos que los panales de las abejas no son artificiales? ¿No? Hablamos de lo artificial solo respecto a lo humano, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no decimos que las telas de araña son artificiales? ¿Por qué no decimos que los panales de abejas no son artificiales? Son creación, son como, digamos, una externalidad de lo que son ellos, ¿no? Y sin embargo no le decimos que es artificial. ¿Por qué? Porque se derivan de su propia naturaleza. Se derivan necesariamente de la propia naturaleza de las abejas, se derivan necesariamente de la propia naturaleza de las arañas. Y sin embargo el hombre lo que hace lo llamamos artificial. Y lo llamamos artificial porque no se deriva necesariamente de la naturaleza del hombre los artefactos que crea, sino que son producto de la libertad y de la racionalidad. Entonces, el hombre tiene la capacidad de crear tecnología para el desarrollo de lo humano. El hombre está poco dotado naturalmente, no tenemos garras, no tenemos cuernos, no tenemos pelo que nos proteja del frío, se habla de desnudez ontológica, ¿no? Estamos mal dotados naturalmente. Si nos comparas en cuanto con otros animales, estamos poco dotados, no tenemos naturalmente, no corremos mucho, no tenemos garras, no tenemos una dentadura especialmente que nos ayude a la supervivencia, ¿no? Sin embargo, lo que tenemos es inteligencia. Lo que tenemos es esa distancia entre lo que somos y lo que podemos ser. Que no es solo inteligencia, ¿no? Es el estar apuntando, el ser proyecto. Es ese ser proyecto libre, ¿no? Y en ese espacio es donde el hombre tiene la capacidad de crear herramientas que nos ayudan al desarrollo de lo humano. Al desarrollo natural, ¿no? Pensemos en un cuchillo que nos sirve para cortar la carne porque no tenemos buenas garras o no tenemos buenos dientes. Nos sirven para la planificación del hombre, para poder satisfacer sus necesidades y además para desarrollarse. Estas herramientas no son contrarias a la naturaleza, son una prolongación, pero una prolongación libre. Y al ser prolongación libre, son también una cosa muy buena, ¿no? Un éxito, digamos, desde el punto de vista humano. Ahí podemos hablar de progreso, ¿no? Porque tenemos la capacidad de crear cosas que nos ayuden a vivir de manera más humana. ¿Qué significa de manera más humana? Pues pudiendo dar plenitud a eso a lo que estamos llamados a ser. En el campo de lo material, pues es muy fácil, ¿no? Pues si no tenemos alimento, pues tenemos un problema. Entonces nos sirven todas las herramientas de caza, de cortar carne, ¿no? Bueno, eso es un nivel muy básico, pero lo que tenemos que tratar es de que esas herramientas que utilizamos de forma natural pero libre estén alineadas con la vida humana, que sirvan para el florecimiento de lo humano. Si, por el contrario, limitan el ser humano, lo limitan desde el punto de vista de asumir responsabilidades, desde el punto de vista de capacidades, ¿no? Si limitan esa libertad, entonces pues esas herramientas no sirven para lo que están llamadas a ser, ¿no? Y tenemos que garantizar que sirven para el florecimiento de lo humano. Y la IA puede servir para el florecimiento de lo humano. No es un enemigo, es un artificio, pero los artificios son buenos. Piensen en las gafas. Si yo no tuviera gafas, de verdad que no podría vivir. Y ahora nadie pensaría que soy menos natural, ¿no? Por llevar gafas. Es una cosa que me perfecciona mi naturaleza, ¿no? No es simplemente, es que me hace poder cumplir las funciones de una persona de manera mejor, me hace poder entrar en contacto con otros, poder leer, ¿no? Cosas que son plenamente humanas. ¿Es artificial? Sí, pero sirve para el desarrollo de lo humano.
Y aquí está la línea fina entre lo que sirve para el florecimiento de lo humano y lo que va más allá del florecimiento de lo humano, pues dentro de toda esta línea del transhumanismo, ¿no? Porque ¿qué diferencia hay entre llevar gafas, entre tener una prótesis o entre, pues, un robot que ya me sirva, pues, para sustituir, por ejemplo, el acompañamiento de mayores, ¿no? ¿Dónde está el límite? ¿Qué es qué podemos delegar a una IA para que sirva para el florecimiento de lo humano y qué está limitando o erosionando o dañando la humanidad? Que es lo que tenemos que pensar, ¿no? ¿Cómo entendemos lo humano en este contexto? En el que ya se puede simular mucho. Entonces, no voy a hablar mucho de transhumanismo, pero aquí quería, pues, plantear tres líneas de desarrollo, ¿no? Por un lado, la optimización biotecnológica, que es, pues, el mejoramiento de la naturaleza humana a través de la biotecnología. El mind uploading, que sería pues toda esta tendencia que hay, que se está buscando, por ejemplo, Neuralinks, ¿no? Que están tratando de poder desconectar la conciencia de la vida corporal y subir la mente a una plataforma para una vida, digamos, tecnológica. Se está intentando, ¿no? O sea, se está intentando, pues eso, un tipo de vida más, pues, con una base de silicio, ¿no? Superar la de silicio, o sea, una máquina, superar las limitaciones de la vulnerabilidad de la corporalidad humana a través de subir la mente a una plataforma y vivir cibernéticamente, por decirlo de alguna manera. Y el posthumano ya sería un ser más allá de lo humano. O sea, esto es como la película que te enganchas y tu clon va a la calle y tú te quedas en su casa. Eso sería. Pero bueno, esto es, o sea, del transhumanismo lo que yo pienso que es importante tener claro es que no es un movimiento, no es una doctrina única, sino que engloba muchas corrientes, que muchas son ciencia ficción, que dan bastante miedo y que no tienen una base científica. Porque cuando se habla de transhumanismo, ¿no? Y las promesas o sea, la verdad de la ciencia moderna se fundamenta en poder tener una base empírica, comprobable. Y muchas de las promesas del transhumanismo es una ideología, el transhumanismo. No es comprobable. No tiene una verdad empírica. No es una ciencia, ¿no? No podemos englobarlo como el progreso tecnocientífico, entonces estamos caminando hacia aquí. No. Es un montón de corrientes, cada una que apunta hacia distintos desarrollos, trascendiendo, pero no en un más allá, sino trascendiendo en un más acá, la naturaleza humana, pues unas a través de la optimización biotecnológica, otras a través de subir la mente o otras a través de la creación de un ser que ya no es humano, sino que es otra cosa. Pero esto no tiene base científica. No es comprobable, no es empíricamente comprobable. ¿Se está caminando hacia allí? Bueno, sí, pero se está caminando hacia tantos sitios que si no sabemos, o sea, si somos conscientes de cuál es la diferencia entre, o sea, qué es lo específico del hombre, si somos conscientes de qué es lo propio del hombre, esa autonomía de la que estábamos hablando, esa vida, bueno, estos son corrientes, pero que no nos tienen que dar tampoco tanto miedo, ¿no? Porque somos conscientes que no somos materialistas y que, por tanto, reproducir una vida de una persona no es lo mismo que programarla, como en un posthumano, o como, a pesar de los avances técnicos que pueda haber, ¿no? Aquí no me voy a meter a todas las corrientes del transhumanismo, porque ya digo que son muy variadas y que no, o sea, a mí lo que me parece más crítico con esta corriente, con este conjunto de movimientos, es pensar que, aunque estos gurús
de las empresas que están buscando una IA general lo planteen como un desarrollo científico, es un proyecto que no tiene base empírica a día de hoy, que no es comprobable que podamos hacer una subida de la mente a una plataforma, que no es comprobable que podamos, ¿no? O sea, que hay un límite científico. El otro día me dijeron, ¿no? Yo no sé mucho de ciencias, ¿no? Pero por la longitud de los telómeros, por mucho que haya una optimización biotecnológica, no vamos a poder superar, no sé si eran 120 años, o igual alguien aquí lo sabe, pero que hay un límite empírico. Hay un límite, no sé, ¿alguien lo sabe? Sí. O sea, que la ciencia, el primer deber ético de la ciencia es estar basado en una verdad empírica, en que sea comprobable. Y este transhumanismo que se presenta como un proyecto científico no es tan científico como se presenta, ¿no? Es un proyecto, es una ideología, es un plan, pero no es ciencia. No es ciencia a día de hoy. Y además que engloba muchos movimientos, con muchas corrientes, con muchas, pues, planes, aspiraciones muy variados. Porque aquí he puesto 3, pero es una realidad muy amplia. Vale, la diferencia entre natural y artificial ya lo he hablado un poco, pero aquí quería centrarme en que lo artificial tiene una dependencia. Todo lo artificial depende esencialmente de lo natural. Y por dos cosas, o sea, y en dos sentidos. En sentido genético, porque lo artificial lo crea algo que es natural, lo genera algo que es natural, ¿no? Nosotros somos el origen genético de lo artificial. Nosotros construimos un cuchillo, nosotros construimos un barco, nosotros construimos una inteligencia artificial. Nosotros somos genéticamente el origen de lo artificial, pero hay otro sentido de dependencia que es más importante, en mi opinión, que es una dependencia normativa. Es decir, que nosotros juzgamos lo artificial desde lo natural. Y esto, para que o sea, igual suena un poco rompedor, pero mirad esta cita de Spemann que dice: aclaremos esto con el ejemplo de la antítesis natural-artificial. Dientes postizos son los que, a diferencia de los naturales, no han salido por sí mismos. El objetivo de su fabricante es que sean lo más naturales posible, es decir, tan parecidos como sea posible a los que salen por sí mismos. Pero quizá intente hacerlos incluso mejor. Solo que el modelo para lo que pueda llamarse aquí mejor tiene que tomarse de nuevo de la naturaleza. Es decir, de la función natural, que es la que nos permite distinguir entre dientes buenos y dientes malos. Es decir, unos dientes postizos, unos dientes artificiales, no solo, o sea, primero, sirven para una función natural y luego vamos a evaluarlos en función de cuánto sean de parecidos a los naturales e incluso pueden llegar a superarlos. No es problema que lo superen, pero lo superan teniendo en cuenta el modelo para evaluar que sean mejor que los naturales, es que cumplen la función natural. Es decir, siempre estamos hablando de ese mejor, ¿no? De esa norma, de ese criterio. El criterio es de origen natural, está en la naturaleza, el criterio para evaluar lo artificial. ¿Vale? Entonces, esto tiene mucho que ver con la inteligencia artificial porque nos sirve para darnos cuenta de que no es algo, es una derivación, es una prolongación de lo natural, es una prolongación libre y es una prolongación buena. La inteligencia artificial, como cualquier otra herramienta técnica, en sí misma no está mal crear una herramienta que nos sirva para el florecimiento de lo humano. Pero cualquier herramienta no es ni buena ni mala. Bueno, en el diseño de la propia herramienta puedo estar haciendo cosas malas, porque en el propio diseño de la herramienta yo puedo dañar al hombre o no dañarlo, ¿no? Quizá no se ve tanto en las herramientas tradicionales, ¿no? En un cuchillo, dices un cuchillo, pues bueno, depende del uso, pero no depende del propio diseño del cuchillo, ¿no? Pero cuando estamos automatizando el juicio, que es lo que automatizas con una inteligencia artificial, sí puede haber un diseño que no respete la dignidad humana, porque
no ayude, por ejemplo, a asumir la responsabilidad. Porque limite las posibilidades, porque quite la libertad, ¿no? Eso es propio del hombre. Hay que tener mucho cuidado cuando estamos automatizando el juicio. En otro tipo de herramientas... Lo propio del hombre es dominar al hombre y... Dominar la naturaleza. No, dominar a la naturaleza y al propio hombre. Bueno, el telos del hombre no debería ser ese. Yo no digo que debería hombre. Bueno, Digo lo que hay. bueno, pero estamos hablando de una cuestión moral de cómo debería ser el hombre. Esto de lo natural, bueno, lo artificial, bueno, lo artificial, malo. ¿Cómo argumentarías tú que, por ejemplo, un tratamiento de fertilidad es algo artificial y puede ser bueno, pero una fecundación in vitro, hay mucha gente que te dice, bueno, porque eso, la técnica se deriva de la naturaleza humana, como tú dices, es una posibilidad de la naturaleza humana, ¿por qué no? No toda técnica está al servicio del florecimiento de lo humano. O sea, y aquí tendríamos que meternos en bioética, ¿no? Pero el tema de la fecundidad es un tema que exige una apertura no dominante, ¿no? Entiendo, yo lo argumentaría por ahí. No sé si es la mejor argumentación, pero cuando uno está haciendo una fecundación in vitro no estaría, o sea, estaría, digamos, imponiendo un patrón de dominio frente a uno más, bueno, no sé, o sea, diría otro tipo de técnicas de la fertilidad. A ver, yo no soy experta en esto, pero otro tipo de técnicas de fertilidad lo que están es ayudando al florecimiento de lo humano, en sentido de es natural que el hombre se reproduzca. Pero cuando uno está haciendo fecundación in vitro, está manipulando desde un patrón de dominio la naturaleza humana, no está haciendo que ésta florezca por sí misma, ¿no? Entendería yo, pero... Me gusta lo que dices, lo del patrón de dominio, me parece muy gráfico. También he oído argumentar, por ejemplo, en este asunto, que una cosa son los cambios en la naturaleza humana, y otra son los cambios accidentales y otros son los cambios sustanciales. Ahí había también un límite ético. Y, por ejemplo, una fecundación in vitro podría un cambio sustancial. Sí. Aquí habría que hablar con algún bioeticista. Sí, no sé. Luego podemos, si no, hablar de eso, pero yo no necesitaríamos un bioeticista. El otro ejemplo es el diseño y fabricación de armas, ¿no? De artefactos para la guerra, ¿no? ¿Te refieres a que esto...? No está al servicio del florecimiento de los humanos, no promueve el florecimiento de los humanos. No promueve el florecimiento de lo humano las armas. Bueno, no sé, ahí también hay guerra y guerra. La ética de la guerra es más complicada que... Sí, creo yo. Pero bueno, seguimos. Entonces, aquí entramos a la parte ya un poco más propiamente ética. ¿Qué actividades se deben delegar y qué actividades no se deben delegar? Lo que estamos buscando es una IA que nos haga más humanos. ¿Es posible una IA que nos haga más humanos? Un humanoide es una máquina, es un robot. Con forma de humano. Claro, el riesgo, uno de los mayores riesgos que tiene el uso de la IA es cuando se antropomorfiza, es decir, cuando adquiere forma de hombre. ¿Por qué? Porque eso puede generar más confusión todavía. Una cosa es que te genere un texto que parezca generado por un hombre y otra cosa es que te pueda abrazar. Eso es un riesgo mayor porque puede llevar a una confusión mucho más grande, ¿no? O sea, el antropomorfismo de la IA es una cosa muy debatida también en el campo técnico. Hace unos meses hubo una conferencia en Milán en el que estuvieron debatiendo y acabaron quitando una cosa que se llama inner speech, que es cuando la IA, ¿no? Cuando te da un resultado, titubea. El titubeo, el hablar como estábamos hablando, ¿no? Hay gente que habla, pues,
magistralmente y sin trabarse, y otros que hablamos así un poco pues titubeando, diciendo ¿no? Eso lo querían introducir en la IA para que fuera más antropomórfica y acabaron quitándolo. Acabaron quitándolo por el riesgo ético que puede generar. Porque cuanto más se parece una IA a un hombre, más difícil es no pensar que hay un otro detrás de la pantalla. Y lo que es propio del hombre es ese exponerse a vulnerar, o sea, ese abrirse, ese ser vulnerable al encuentro con otra persona. Eso, cuando a más antropomórfica que es la IA, más nos parece que estamos hablando con otra persona, que estamos siendo sociables, que estamos enfrentándonos con otras opiniones, con otros pensamientos, ¿no? Y eso nos puede llevar a una confusión que puede llevar a estos casos tan horrorosos de una IA que te invita a suicidarte o personas que se enamoran de ellas, todas estas cosas. Y también guerreros. ¿Y también? Guerreros, ya en la guerra están, ahora mismo ya están. Con drones. De perros, de formas no humanoides, pero sí más adaptadas en un ser humano sería forma que en ellos y son letales. Quitando los drones que nos han dejado a todos, nos han cambiado todo el sistema o han cambiado todo el sistema de defensa, pero sí que me impresionó ver los nuevos batallones que estaban haciendo, navego mucho, claro. Entonces los nuevos batallones que estaban y combatiendo, o cómo se están a los delfines. Hay una base en el Mediterráneo en el cual sí que se les adiestra mediante un poco de condicionamientos. Sí, conductismo. Para que se conviertan en armas. Han quedado relegados a los evidentemente no tripulados y aquellos que simulan animales. O sea, el ver perros que son, en realidad, donde no piensas que hay un arma, lo que hay son... Claro, o sea, el riesgo de la IA es que no detectemos que es IA. Porque cuando uno sabe que es IA, sabe que hay un patrón estadístico detrás, que hay unos datos de entrenamiento y no hay ningún problema con eso. No, a esto es lo que le falta es la piel. Claro. Entonces, cuando a más antropomórfico que es, o a más que simula ser otra cosa, más riesgo que puede tener de confundirnos, ¿no? Si habla titubeando, es más, sí, más creíble, más riesgoso. Entonces, aquí un poco a grandes rasgos, pero ¿qué podríamos delegar y qué no podríamos delegar? Las acciones funcionales, atornillar, no hay ningún problema en delegar eso, ¿no? Pero actos que son más personales, por ejemplo, una caricia, por ejemplo, eso no es delegable. ¿Por qué? Porque es una manifestación de algo específicamente humano. Y esto solo es a grandes rasgos, ¿no? Luego habría que ver en cada aplicación qué es delegable y qué no es delegable. Pero para mí es una línea clara de qué no deberíamos dejar nunca a una máquina. Una caricia es algo que simulado no tiene ningún valor, ¿no? Uno no querría crecer recibiendo caricias de una máquina. Muy bien, pero no me sirven para nada, ¿no? Porque no es una muestra de cariño. Es una muestra de cariño si hay alguien detrás. Y ese alguien es algo que no hay detrás de una pantalla, que no hay detrás de una IA. Entonces, el tema es, si estamos hablando, si la IA es una optimización de una función estadística, como hemos visto que son los algoritmos, ¿no? ¿De qué manera es la más eficiente para cumplir una tarea? La ética se puede entender como un parámetro optimizable, se puede codificar, porque la ética no es un conjunto de normas, la ética no es un código de conducta, la ética no es una función matematizable, no es traducible. El otro día me decían, bueno, yo estoy como en varios proyectos de tratar de establecer métricas de comportamiento ético
dentro de la IA. Entonces, me decían, pues tenemos que hacer una métrica de dignidad humana. Digo, una métrica de dignidad humana es como contradictorio en términos, ¿no? ¿Por qué? Porque si algo tiene dignidad es que no se puede cuantificar, no tiene valor, tiene dignidad. No se puede medir cuánto daña la dignidad humana a nivel computable, ¿no? No se puede programar en una máquina. Pero al tiempo podemos decir, entonces no podemos hacer que la IA, ya que la IA se comporta, ¿no? La IA tiene un comportamiento, la IA hace cosas. ¿Cómo garantizamos que hace cosas? ¿Cómo evitamos daños? ¿Cómo hacemos que no haga mal? Si ella aprende, porque ya no es como un niño al que educas. Si yo le doy unos datos de entrenamiento y ella crea sus propios patrones, ella crea sus propios códigos de conducta, ¿no? Puedo enseñarle a hacer el bien. Puedo traducir el bien a computación. Claro, ¿cómo lo hago? No puedo hacerlo... ¿Cómo podría introducir eso en un algoritmo? Porque si no puedo hacer nada, entonces no puedo delegar, por ejemplo, la conducción autónoma, ¿no? Para la conducción autónoma a veces hay que tomar decisiones, ¿no? Yo voy contra un peatón, me desvío y atropello al peatón, salvo al conductor. Eso, si estoy haciendo un vehículo autónomo y estoy programando eso, tengo que prever qué decisión programo. Claro, nosotros ahora diríamos, cuando uno coge el coche no está pensando en si va a atropellar al peatón o va a morir el pasajero o va a ir a estamparse contra la pared, ¿no? Pero la conducción autónoma exige preprogramarlo, exige pensar antes qué decisión tomaría para yo hacerlo código, ¿no? ¿Y cómo tomamos esas decisiones? Porque lo que no podemos es no tomarlas. Si no las tomamos, estamos dejándolo a la arbitrariedad, estamos renunciando a la libertad humana. Pero ¿cómo hacemos eso? Porque si hablamos de agencia moral, los sistemas artificiales, la IA no es un agente moral, en sentido fuerte. Porque la IA tiene autonomía funcional, o sea, funciona autónomamente, ¿no? Hemos dicho que yo le digo una tarea y ella la realiza de la mejor manera posible. La ejecuta. O sea, funciona autónomamente, tiene autonomía funcional, pero no tiene ni autonomía moral ni autonomía ontológica. Ontológica no, porque yo le he metido el fin, yo he aterrizado, yo he programado ese telos artificialmente del que venimos hablando, y moral porque el bien no es codificable. No es capaz de... no es libre. No es responsable, no es libre, es una optimización de una función estadística. Me puede decir que es lo más probable, me puede decir que es lo más predecible, pero no puede tomar una decisión moral, porque no es capaz de entender absolutos incondicionados. No es capaz de entender que algo menos eficiente es más bueno. ¿Se ve? No es un agente moral, en sentido fuerte. Una pregunta. Ahí hay las leyes de Asimov, ¿no? Las tres leyes de la robótica. Ahora vamos a ver. Vamos ahora. Entonces, para decir que hay autonomía moral, tenemos que reconocer que sea voluntario, ¿no? Dice, aquello cuyo principio está en uno mismo y que conoce las circunstancias concretas de la acción. Esto es Aristóteles. Entonces, tiene dos bases, ¿no? Uno, que sea principio intrínseco, es decir, que yo sea el telos, o sea, que el telos venga de mí, que yo decida, y otra, que conozca el fin. Ese conocimiento del fin puede ser perfecto o imperfecto, ya eso podemos andar más. Pero, en cualquier caso, es claro que no hay esa autonomía moral, en sentido fuerte, que no puede actuar libremente, que no puede actuar responsablemente. Entonces tenemos dos cosas. Una, que la IA se use bien, y otra, que el diseño de la IA sea acorde a la naturaleza humana, sea para el florecimiento del hombre. Que la IA se use bien
es una ética aplicada. Es una ética de la virtud, es una ética aplicada que no tiene, bueno, sí tiene muchas complicaciones, pero es una ética aplicada en cada caso. Si yo estoy haciendo un triaje de urgencias, pues tendré que seguir la ética médica y tendré que utilizar la IA conforme a esa ética médica. Pero la parte de diseño de la IA, tenemos que garantizar que no erosione nuestra capacidad moral, que no dañe nuestra libertad, que no dañe nuestra responsabilidad, que permita que el hombre asuma la responsabilidad, que permita que el hombre pueda ser virtuoso en este entorno tecnológicamente mediado. Pero claro, el diseño de la IA es código. El diseño técnico es optimización de funciones. ¿Cómo meto ahí un comportamiento ético? Esto lo vamos a hacer. Cuando la delegación que estoy haciendo es una delegación del juicio. Si fuera una delegación mecánica, como el primer caso, igual no tendría tantos problemas. Pero si yo estoy delegando el juicio, que es una cosa que nos toca mucho más de fondo, tengo que garantizar que no pierdo lo esencial, que sigo siendo libre, que sigo siendo responsable, que sigo siendo capaz, ¿no? Para no renunciar a nuestra acción. Porque si renunciamos a la libertad y renunciamos a nuestra acción, estamos renunciando a algo que es lo mejor que tiene el hombre para ese proyecto del que hablábamos, ¿no? Que no somos a día de hoy todo lo que podemos llegar a ser. No lo somos a día de hoy porque nuestra acción nos está... A través de la acción nos realizamos. A través de la acción libre, digamos que vamos culminando ese proyecto. Vamos perfeccionándonos moralmente, vamos ahondando en esa identidad en la que somos. Si renunciamos a la libertad y renunciamos a la acción, estamos renunciando a ese proyecto, a ese realizarnos, a ese florecer como humanos, a ese comportarnos verdaderamente como personas. Entonces, el intento por introducir una ética en la IA surge de los técnicos. Del MIT empezaron a pensar, con todo el tema de los sesgos de la IA, que no hemos entrado, pero bueno, luego si no podemos hablar un poco más, como desde el punto de vista técnico se vio que la IA también podía ser muy dañina, que podíamos perder el control sobre las decisiones, que podríamos generar discriminaciones en base a los datos de entrenamiento, ¿no? Por ejemplo, claro, si los datos del histórico de urgencias, ¿no? No, histórico de todas las detecciones de cáncer de piel que ha habido en un hospital de Madrid, de los últimos 50 años. Y en ese histórico vemos que es lo que yo le meto a la IA, son los datos de entrenamiento, pues hay una mayor presencia de pacientes blancos frente a pacientes negros. Entonces la IA va a detectar que hay mayor incidencia del cáncer en personas blancas, ¿no? Entonces ahí puede crear patrones discriminatorios. Y no es porque yo le haya metido mentiras, no, yo le he metido el histórico. Lo que pasa es que esos datos estaban sesgados. Porque en un hospital de Madrid, pues igual hay más pacientes blancos que negros. Entonces la mayor parte de los pacientes que eran positivos en este cáncer, pues resulta que eran blancos. Pero no es una cuestión de que yo le haya mentido en los datos, sino que esos datos estaban sesgados, ¿vale? Entonces, estas y otras muchas preocupaciones a la hora de diseñar la arquitectura de la IA preocuparon a los técnicos e intentaron ver cómo podemos garantizar con técnicas de explicabilidad, de mitigación de sesgos, de transparencia, un montón de técnicas para que estas cosas no ocurrieran, ¿vale? Pero entonces, desde el punto de vista filosófico se planteó, vale, y si quiero hacer una IA que sea buena, ¿lo puedo hacer con unas normas? ¿Puedo introducir, digamos, imperativos dentro de una IA para que así no se comporte éticamente? Ya que no es... entonces, el problema del deontologismo, que sería introducir las normas, es que la clave está en la intención de la gente.
y la IA no tiene intención, ¿no? O sea, las reglas son normas que universalizaríamos porque el fundamento de la obligación de cumplirlas se encuentra en algo valioso por sí mismo. Es decir, yo tengo que respetar la dignidad humana porque la dignidad humana es algo valioso, ¿no? Pero el fundamento está en la intención, en que en la intención sea, digamos, que respete la norma la propia intención, ¿vale? Entonces, la IA no tiene intención ni puede evaluar la propia norma. Entonces, ha habido problemas. Aquí están uy, aquí está un poco mal. Bueno, Asimov escribió un cuento ya hace bastante tiempo que son el círculo vicioso, se llama el cuento, por si les interesa, es corto. Entonces, intentó establecer unas leyes que pudieran servir para programar robots que se comportaran éticamente. Entonces, eran 3 leyes. Un robot no hará daño a un ser humano, tal. El segundo era, debe cumplir las normas de los seres humanos. Y el otro, debe proteger su propia existencia en la medida que no contradiga con la primera o la segunda ley. Entonces, Asimov hace como de esto una paradoja, un círculo vicioso, porque el propio robot, cuando era un robot, creo que se iba a Marte o algo así, a buscar una fuente de un material muy valioso, no recuerdo cuál, y entonces el propio robot no sabía interpretar la norma porque le habían dicho que fuera por el material, si no recuerdo mal, que fuera por el material, pero al acercarse al material se dañaba a sí mismo. Y entonces se queda dando vueltas en un círculo vicioso porque es incapaz de cumplir las 3 normas sin dañarse a sí mismo, obedeciendo y salvando a la humanidad. Y entonces, el problema de esto es que puede llevar a paradojas como que si yo programo un robot para decir la verdad, diga la verdad en toda circunstancia y, por ejemplo, si estamos en guerra y le dice la verdad al enemigo, pues igual no es lo mejor éticamente, ¿no? Porque la ética no es norma y no es imperativos universales, sino que si estás protegiendo a alguien y te pregunta a otra persona, pues no sé, en la Segunda Guerra Mundial, donde escondes a los judíos y tú se lo dices porque dices la verdad. No, ¿no? Decir la verdad es decirle a quien tenga derecho a escucharla o depende en qué circunstancias, ¿no? No somos relativistas, pero lo que estamos protegiendo es la dignidad humana. Luego tampoco puedo entender... La IA es fundamentalmente blanca. Lo digo por las enfermedades y por la detección de enfermedades. Sí. Por razas, las cosas no son iguales. El melanoma que decías en blanco, en el negro se da, pero y en otras manifestaciones. Claro. Que hasta ahora no han sido suficientemente. Por eso la IA, que podría ser al servicio de también los países pobres, sin embargo, como está entrenada muchas veces con datos de blancos o datos de primer mundo, no funciona igual. No respeta a las minorías y agranda las desigualdades sociales. En muchas ocasiones, pudiendo no hacerlo, pero es por los datos de entrenamiento. Porque si lo que estamos es buscando correlación, si yo tengo datos de los blancos, porque son... Ahora mismo es verdad que con el uso de smartphones hay muchos datos también de los países no desarrollados, porque también tienen móviles. Pero, con todo, por ejemplo, en medicina hay una clara diferencia y se está trabajando en eso. Se está trabajando corrigiendo los datos de entrenamiento. O sea, hay una conciencia ahí y hay solución. No siempre tiene que ser así, pero hay que corregirlo, porque si los datos de entrenamiento son sesgados, el resultado va a ser sesgado. Pero bueno, luego, normas en conflicto, una IA programada deontológicamente no podría distinguirlo. O manipulaciones, ¿no? Imaginaros que yo entreno a la IA para que en guerra no atente contra menores. Esto podría llevar a que en primera línea de guerra ponga un montón de menores, porque la propia norma se puede subvertir y actuar contra sí misma, ¿no? Si formulamos un código, o sea, echa la ley, echa la trampa, ¿no? No es tan fácil reducir una ética a un código de conducta. Otro tipo de programación podría ser utilitarista. El problema del utilitarismo es que bueno, el utilitarismo es una de las corrientes que más se ha usado a la hora de programar, porque, bueno, siguen las leyes de mercado, ¿no? Entonces,
conseguir el mayor placer para el mayor número de seres sintientes es un criterio que se puede computar, ¿no? Si yo tengo un recurso limitado, yo puedo pedirle a la IA que me lo reparta de la manera más eficiente para lograr el máximo placer del mayor número de seres sintientes. Eso lo puedo hacer, matemáticamente lo puedo hacer. El tema, las pegas que tiene el utilitarismo son que confunde el valor con el precio, ¿no? Y que no respeta la dignidad humana en el sentido de que es agregacionista, no universalista. No busca el mayor bien para todo el mundo, sino para la mayoría. Los que son minoría quedan fuera. No busca el mayor bien de la minoría, ¿no? Se ve, yo estoy sumando seres sintientes que consiguen el máximo placer, pero hay otros que se me quedan en la estocada. No soy capaz, no pienso el bien para todos, pienso el bien para la mayoría. Es como la democracia, ¿no? El bien para la mayoría no significa el bien para todos. Con todo, es muy difícil hacerlo de otra manera. ¿De qué manera se puede hacer? Se intentó programar esto en un intento del MIT de programar vehículos autónomos. Se hizo un experimento, a ver si esto funcionara, lo conecto. Bueno, no sé, igual no funciona. Entonces es un experimento que hicieron en el que ponían, bueno, lo hicieron a millones y millones de personas que contestaron a este estudio. Era un coche y entonces tenías que, en distintos escenarios, bueno, tú te logueabas y ponías de qué país eras, de qué cultura, porque lo que estaban tratando era de programar coches autónomos para que se comportaran conforme a la cultura del país. Porque ven que no es lo mismo. Queremos que el coche autónomo se comporte de la manera que consideran bien los que viven en ese país. Entonces, lo preguntaron a un montón de gente, es un estudio que tiene muchísimas respuestas y te va planteando distintos escenarios, y entonces a quién atropellarías o a quién dejarías morir. Es el dilema, no sé cómo se llama de Foot, Daniela Foot, Philippa Foot, del tranvía. Es un dilema de filosofía bastante, bueno, que se ha trabajado mucho, del típico, es un tranvía que va por las vías, camino de atropellar a 3 excursionistas, creo que es, bueno, no os fiéis mucho en este sentido. Entonces, el maquinista puede cambiar las vías e irse a atropellar solo a uno que está arreglando las vías, o elegir a los otros 3, ¿no? Entonces, la responsabilidad del maquinista, ¿cuál es? Dejar morir, matar, ¿no? Hay muchas cosas, pero claro, cuando estamos intentando hacer un vehículo autónomo, tenemos que tener en cuenta esto, porque cuando yo conduzco, yo tomo la decisión igual en el momento, igual me equivoco, la tomo yo y asumo la responsabilidad. Pero cuando el vehículo es autónomo, tenemos que pensarlo antes de tiempo. Dado ese escenario, ¿cómo debe comportarse? Entonces, utilizaron este paradigma utilitarista para tratar de plasmar cómo se comportaría, ¿no? Tienen las respuestas, de hecho lo puedes ver, The Moral Machine es la web donde se pueden visualizar todos los datos del estudio. Entonces, ahí tratan o comparan cómo considera que es bueno comportarse en esa determinada situación en distintos escenarios y con personas de distintas circunstancias. Este es un paradigma utilitarista. ¿Qué es mejor, matar uno o matar 3? Si lo estamos midiendo desde el paradigma utilitarista, pues el mayor placer para el mayor número de seres sintientes, ¿no? El tema del utilitarismo es que te hace, primero, una responsabilidad universal, porque tú eres responsable de todo lo que se siga de tus actos, es el consecuencialismo, aunque no tengas culpa, ¿no? O sea, aunque no seas el responsable de eso. Tú eres responsable de la situación que deviene de tu acción, no de lo que tú has hecho, sino de las consecuencias. Bueno, tiene muchos problemas el utilitarismo a la hora de programar esto. Pero entonces, ¿cuál sería la alternativa? Si el deontologismo no nos sirve, el utilitarismo no nos sirve, ¿la ética de la virtud nos puede servir? Bueno, tú eres responsable de todas las consecuencias, no solo las previstas, sino también las previsibles.
pero no es responsable de las consecuencias imprevisibles. Entonces, Bueno, o de las consecuencias que devengan de tu acción, pero que no hayas hecho tú. Digo, si yo no hago nada, o sea, yo soy responsable, bueno, puedo ser por omisión, ¿no? Pero es otro tipo de responsabilidad distinto. De evitar una acción o no evitarla, o sea, lo difícil aquí es preprogramarlo, ¿no? Porque ya estás poniendo precio a la vida de determinadas personas. De hecho, en este experimento te pone, si uno es médico, y si uno es un niño, y si uno es una mujer, ¿no? Te va poniendo distintos escenarios para que tú pongas precio a la vida de esas personas. Es una manera que es programable. Si el riesgo es, o sea, o lo difícil es conseguir una ética que sea programable. Porque si no hacemos nada, también estamos muy mal. Si no hacemos nada, no estamos teniendo en cuenta ningún criterio moral. Pero para tener en cuenta criterios morales, el utilitarismo tiene estas limitaciones. Entonces, la ética de la virtud, que podría ser otra alternativa, tiene el problema de que la virtud, tal y como la entiende Aristóteles, es el término medio entre dos extremos. ¿No? Es el término medio entre dos vicios, pero no es el término medio matemático, ¿no? Es según el juicio del hombre prudente. Según el juicio del hombre prudente, quiere decir que no puedo calcularlo matemáticamente, ¿no? Depende de... Tienes que discernirlo como el hombre sabio, es decir, como el hombre virtuoso. Y eso no lo puedo aprender funcionalmente, no es la media. Entre la generosidad y la avaricia, la media es, ¿no? O entre la, no es la generosidad, ¿cuál es el otro extremo? Entre la avaricia y el despilfarro, el término medio sería la generosidad, pero no es la media entre tanto despilfarro y tanta avaricia, y entonces en la media matemática yo encuentro la virtud. No se puede medir. No se puede medir matemáticamente, no es computable, no es reducible, no es cuantificable. No es democrático, no depende de la probabilidad, no lo puedo traducir, o sea, no lo puedo enseñar matemáticamente, no lo puedo enseñar funcionalmente. No depende, o sea, ni siquiera una virtud simulada es virtud, ¿no? Si yo le enseño que repita lo que yo hago, no hace que sea virtuosa, ¿no? La virtud es algo más que imitación, es vivencia interior, es aprender el criterio, pero es un criterio que no es matemático. Entonces tampoco la ética de la virtud me sirve para el diseño, la ética de la virtud me podría servir para el uso. Hemos visto que hay dos cosas, ¿no? El uso y el diseño. En el uso, que sería una ética aplicada a las finanzas, aplicada a la medicina, ahí sí que me puedo guiar por una ética de la virtud. Pero en el diseño no puedo diseñar una IA sincera, no puedo diseñar una IA generosa, no puedo diseñar una IA prudente. Eso es imposible, porque depende de las circunstancias, depende del juicio del hombre prudente. Imprime carácter, o sea, aquí estamos hablando, la ética de la virtud es el carácter, la IA no tiene carácter. Entonces, aunque la IA no sea sujeto moral, necesitamos alinear ese diseño para que no nos haga daño como agentes morales. Pero la IA no tiene carácter, no tiene hábitos. No tiene. No, por eso no puedo programar una ética de la virtud. ¿Pero qué hago? Si no puedo programar una ética deontológica, ni puedo programar o sea, si una ética deontológica es insuficiente, si una ética utilitarista es insuficiente por las limitaciones que tiene el utilitarismo, y si una ética de la virtud no puedo programarla, ¿qué hago para conseguir que la IA no haga daño al hombre? Tengo que pensar como salvaguardas de diseño que me garanticen la agencia humana. Entonces, aquí combinamos una ética consecuencialista, sería utilitarista. Tiene los mismos problemas que el utilitarismo, el consecuencialismo. Porque no todo lo que se derive, o sea, pierdo responsabilidad, porque si soy responsable de todo, no soy responsable de nada, ¿no? Y luego seguimos teniendo el problema de que, el problema de la democracia, ¿no? Que las minorías no pesan nada. O sea, no busco el bien de la minoría, busco
el mayor bien para el mayor número de seres sintientes. Entonces, quedan dos cosas. La ética aplicada, que ya lo hemos visto, que es la ética aplicada a la medicina, la ética aplicada a las finanzas. Esa ética sí puede ser una ética de virtud, porque es una ética del uso. Pero el diseño algorítmico necesito que me blinde cosas para que yo pueda rendir cuentas. Yo sé, la IA me dice, tienes que echar a esta persona porque es ineficiente. No, tienes que echar a esta persona. Pero como es una caja negra significa pues una red neuronal de estas muy compleja en la que yo meto un input y me da un output, pero yo no sé por qué, no sé las razones por las que me da ese output. Yo puedo echar a alguien sin saber por qué, aunque sé que acierta, aunque sé que es lo mejor, no me vale eso, porque yo necesito asumir la responsabilidad de lo que estoy haciendo. Entonces yo tengo que hacer las cosas por razones, acción racional, ¿no? Yo no tengo razones, entonces necesito que la IA me sirva en ese sentido, que rinda cuentas. ¿Por qué está tomando esa decisión? ¿No? Eso lo garantiza con el diseño algorítmico. Se habla de Human Centered AI para hablar de todas estas técnicas que están garantizando pues, la transparencia, la explicabilidad, que pueda dar cuentas, que no discrimine, que garantice la agencia humana, la responsabilidad humana. Entonces, hay estos 4 principios de autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia que se están tratando de aterrizar en distintas técnicas. Estas técnicas son limitadas, no garantizan que la IA funcione éticamente, pero lo que sí garantizan es que el uso humano de esa IA, bueno, no garantizan, lo que están tratando de hacer es que el uso humano de esa IA pueda seguir siendo humano, sirva para el florecimiento de lo humano, me permita ser libre en un contexto mediado tecnológicamente. Y esto es un poco todo. Ahora, si queréis plantear preguntas, propuestas, críticas. Yo sí que tengo una duda. Ahora mismo todos los LLMs con los que trabajamos habitualmente, más, imagina la tendencia política. Eso tú ahora lo que le preguntas es cuál es tu tendencia, digamos, sociopolítica, socialdemócrata de derechas. Lo dice muy claramente, eso ChatGPT te lo esconde, pero los demás tienen claro el criterio moral, tendencia política que tiene un grupo concreto que es real, o el que ha pagado la máquina o el que lo está desarrollando. Claro, cada uno de esos grupos, estamos hablando de estas 4 principios morales que ponías al final, efectivamente, son obviamente subjetivos, ¿no? Según el juicio del hombre justo, pero es que ese hombre justo no es lo mismo, un hombre justo en la India, ¿no? Un brahman, que lo que puede ser para la cultura occidental, el Papa. Son principios distintos. ¿Dónde queda el origen de la vida? Entonces, claro, yo entiendo que llevar esto a un absolutismo ético, con toda la vida, toda la gente también a ello, no hemos llegado, a nivel de las máquinas, ¿cómo podría solucionarse? Si hubiera una serie de máquinas distintas y tú dijeras, yo me clasifico y soy un jugador blanco católico, tal, entonces háblame como yo quiero que me hables a mí, ¿no? Que hables ajustado a lo que yo quiero que me digas. ¿Cuál podría ser ese futuro? Yo no tengo una respuesta, pero lo que veo es, uno, que la justicia no puede ser una cosa individual, porque la justicia habla de la organización social. Entonces, hay un punto en el que tenemos que intentar, no acordar, pero bueno, que es un criterio social, que no depende, no es yo soy católico de derechas y entonces quiero que me contestes así, sino cuando estamos hablando de distribución de recursos, que la mayor parte de las IAs se dedican a eso, pues distribución de sanidad, distribución de... Ahí tenemos que tratar de... No sé si diría llegar a un acuerdo, pero bueno, hasta ahora nos manejábamos bien porque la sociedad era a una escala nacional, ¿no? Uno tenía y entonces más o menos era la misma cultura, los mismos valores. El tema con la globalización es que ya no, que usamos las mismas IAs, más o menos, o no.
pero son supranacionales. Entonces esto exige concepciones de justicia supranacionales, porque la distribución de los recursos no depende de cada uno, depende de qué idea de sociedad tengamos. O sea, tiene muchas implicaciones políticas como diseñes una IA. Y sobre eso o nos ponemos de acuerdo o no nos ponemos de acuerdo y funciona como funciona, ¿no? Y luego... Sí. Y luego, otro punto que yo veía también sobre esto es que otro riesgo es caer en el individualismo, en que esos, ¿cómo se llaman? Cámaras de eco, ¿no? Que la IA te conteste lo que tú quieres oír y te ofrezca en Instagram todo el feed que tú quieras oír y te exponga opiniones de tus partidos políticos y entonces, claro, tú antes al menos te exponías a coger el periódico, lo abrías y decías, esto es un escándalo. Pero lo veías, teníamos una realidad común. El riesgo ahora es no tener esa realidad común. O sea, que es que la realidad virtual es una cosa que nos hace perder suelo. Porque pasamos a estar expuestos a una información que solo sirve para afianzarte en tus creencias. Entonces, estamos cayendo en extremos ya que, claro, como yo solo me retroalimento de lo que me convence, acabo pensando, pues acabamos cada uno en extremos, ¿no? Y está mermando el diálogo social, la IA. Yo creo que incluso es al revés, porque ahora mismo, por ejemplo, Macron, dice que en Francia, con el rollo del delito de odio y todo eso que se ha inventado y la fake news, es al revés, o sea que justamente lo que quieren es confrontación. todas las redes sociales para luchar contra la desinformación. Entonces no vas a oír lo que tú quieres escuchar, sino lo que quiere mandarte un poco de presión. Ni una cosa ni la otra. O sea, es que aquí el tema está en el respeto a la verdad. Claro, es que, bueno, y lo que quería decir también es, con hablabas de ética, yo justamente viendo lo que está pasando con la eutanasia, con el aborto y todo eso, o con lo de la Fundación Jean de Jeune, es que empiece, por ejemplo, con no se aplicará solamente en criterios muy específicos, con un comité de expertos, ya se ve la deriva que ha tomado todo. Entonces, yo tengo miedo de que también, como estos muchas veces, los que justamente amplían todo este tipo de inteligencia artificial, que vayan más allá, más allá, más allá, y llegue un momento eso, que sea control absoluto sobre el ser humano, porque se utiliza mal. Sí, pero yo ahí también veo que tampoco podemos echar la culpa solo a los desarrolladores, porque los desarrolladores pueden haber diseñado de una manera, pero nosotros lo estamos usando. Nosotros tenemos que saber qué estamos haciendo cuando lo estamos usando. Nosotros tenemos que saber qué datos alimentan el algoritmo. Imagínate una concesión de hipotecas. Nosotros estamos ahora mismo trabajando con un banco, por ejemplo, que está utilizando un algoritmo, lo sabe, pero está intentando corregirlo, ¿no? Está utilizando un algoritmo que prioriza o discrimina los extranjeros frente a los nacionales a la hora de concesión de préstamos. ¿Por qué? Porque no tienen historial crediticio. Como no tienen datos, tú vas a los resultados y ves que hay un sesgo que generalmente tiende sistemáticamente a dar préstamos, a conceder tarjetas de crédito, a conceder hipotecas a personas con historial crediticio nacional. Eso está pasando. Si nosotros nos olvidamos o si nosotros no queremos saber, no nos formamos, no asumimos la responsabilidad sobre lo que estamos haciendo, sobre las herramientas que estamos utilizando, entonces estamos renunciando a la libertad, renunciando a la acción humana, renunciando a la acción que hacemos en el trabajo. El trabajo es un medio para la realización humana. Si lo delegamos todo a la máquina, estamos renunciando a algo que nos hace florecer como humanos. Entonces no podemos solo echar culpa a los diseñadores, los desarrolladores o los comercializadores, que también la tienen, ojo. Pero nosotros somos responsables de lo que hacemos. Un momento. Javier Tobar, por favor. Sí, tú que trabajas a diario con la IA, ¿estamos utilizando la IA para pensar mejor o para dejar de pensar? Y al hilo de ayer, Andrés le dice, cuando dice pensando, la mía ya le dice, ha cambiado de pensar por analizar.
Sí. Uno de los riesgos que tiene la IA es mermar las capacidades, porque nosotros, bueno, yo lo veo con los alumnos, ¿no? Mis alumnos no saben coger apuntes, no saben coger apuntes. Me piden que les corrija sus apuntes. Digo, eso en mi época, y tampoco soy tan mayor, era impensable que fueras con los apuntes al profesor y le dijeras, ¿están bien? Digo, no, tú los coges y asumes la responsabilidad, ¿no? Eso supone una revolución en la educación. No podemos renunciar al juicio crítico, no podemos tragarnos las respuestas que nos da ChatGPT como si nada, no. Hay un uso irresponsable de ChatGPT, claro que sí. Sí que lo hay. Lo que no podemos es pensar que ChatGPT solo sirve para el mal. No, lo que pasa es que tenemos que saber usarlo para que cuestione nuestras creencias, para que sirva para que pensemos mejor. Y luego, mi opinión es, cosas que puede hacer el hombre bien, o sea, sin demasiado esfuerzo, no todo lo puedes delegar porque pierdes capacidades. O sea, le dices, resúmeme esto. Claro, si no lo haces nunca, y sobre todo en etapas de formación tempranas, ¿no? Si no sabes, no sé, yo es que veo a mis hijos y digo, o sea, quiero que no usen el Chromebook porque me parece que escribir es muy beneficioso, ¿no? Que memorizar es beneficioso, me parece, creo que ayuda al desarrollo cognitivo. Yo no soy experta en educación, pero me parece que la IA es un reto. Es un reto porque tenemos que saber, o sea, tenemos que garantizar que el hombre siga teniendo capacidad crítica en un contexto en el que el procesamiento de datos es mucho mejor, ¿no? Andrés. Se supone que eso que se llama entrenamiento, el diseñador o el programador o el desarrollador o como se llame, lo hace a través de alguna manera, experiencias de ensayo-error. Él decide lo que es el error y lo que es el éxito. Por lo tanto, del diseñador depende el sesgo que vaya a tener ese entrenamiento. Evidentemente, esa es la forma de proceder en el desarrollo de la inteligencia artificial, pero se está hablando de que las máquinas se lleguen a autoprogramar o autodiseñar, o incluso que unas diseñen a otras o ayuden a otras y que al enlazarse de alguna manera se incremente exponencialmente hasta llegar a prescindir del elemento humano, del input humano, porque ellas mismas son capaces de autogenerar su propio, digamos, buen entrenamiento. ¿Esto es ciencia ficción o tiene algún fundamento? O sea, la supervisión humana a veces, o sea, la supervisión humana a veces simplemente es establecer umbrales. Por ejemplo, umbrales válidos. Por ejemplo, me vale con que, caso de discriminación, me vale con que sea un regla 80-20, ¿no? O me vale, ese umbral lo establece un hombre. Quiero decir, eso es un umbral ético. Ético, filosófico, racional, no es un umbral eficiente, no está marcado por las leyes de la eficiencia, ¿no? Pero es un umbral que yo pongo. Si limito la supervisión humana a ese establecimiento de umbrales, que luego pongo el algoritmo a correr y va garantizándome esos umbrales en las distintas aplicaciones que pueda tener y en las distintas IAs que pueda crear en base a esa IA, solamente estoy salvando esos umbrales. ¿Basta con una ética que salve umbrales? O sea, siempre se nos puede colar, porque luego otro problema que hay aquí es los proxies. Cuando yo le digo, por ejemplo, en el caso de discriminación, no me discrimines en base a si eres hombre o mujer a la hora de contratos laborales, ¿no? Pero me discrimina en base a la talla de pie. Eso ha pasado. Claro, yo no le meto, yo digo, quita el sexo, ¿no? O sea, quita si eres hombre o mujer. Talla del pie. Si quitas, dices, no quiero que tengas en cuenta la variable hombre o mujer. Pero pongo el algoritmo a correr y tiene la talla de pie porque has hecho una compra en una página web que tenía tu talla de pie. Entonces te discrimina en base a la talla del pie, que al final es muy, muy parecido a ser hombre o mujer. Entonces, la supervisión no basta con los umbrales.
¿no? La supervisión precisa de un control, una supervisión significativa. ¿Qué significa una supervisión significativa? Estamos todavía pensando sobre eso. Pero, o sea, yo pienso que la supervisión significativa pasa por el asumir responsabilidades. Si yo soy capaz, poniendo una IA a funcionar, que esta IA crea otra y crea otra y crea otra, y se perfecciona recursivamente a sí misma, si yo sigo siendo capaz de ser responsable, no me parece que tenga ningún problema. El tema es cuando de ahí deriva una ausencia de responsabilidad. Como, ah, no, es la IA. No, no. La responsabilidad es de alguien. Es de alguien. Si es producto de la libertad, la responsabilidad es de alguien. Sigue la pista de la libertad y entonces sabrás dónde está la responsabilidad y dónde está la dimensión moral. ¿Nunca se daría a sí misma fines? ¿Nunca se daría a sí misma fines? Mi opinión es que no. Puede optimizar fines, puede hacer derivaciones de fines, ¿no? Puede hacer sinergias de fines, crear una IA que sirva para dos fines complementarios, pero al final, yo pienso que siempre hay un echar a andar que viene de una decisión, de una libertad. Si negamos que hay un fin, negamos la libertad humana. Yo quiero pensar que sigue habiendo libertad. Javier Muñoz. ¿Varias? ¿Puede ser? Cortitas. Si son muy breves. Súper breves. La primera sería, entiendo entonces que hay como varios niveles de IA, me explico. Uno está el uso que cualquiera de nosotros podemos dar en nuestro día a día, y otro, el que tú decías antes, que es el que da más miedo, que es todo esto del transhumanismo, y bueno, digamos, cosas mucho más heavy. Esa es la primera pregunta. La segunda es, un poco como ejercicio de futura ficción, porque mi sensación también, que a mí me gusta el tema, es cada vez hay más IAs, o sea, cada día que te despiertas, como que hay una nueva. ¿Cuál será un poco el futuro, si no lejano, más cercano, de haber una concentración de IAs? Un poco por dónde van los tiros, porque, bueno, yo en mi empresa pues tenemos, pues usamos una, vale, pero luego está lleno, quiero decirte, hay muchas. ¿Por dónde van los tiros? ¿Cuáles son las que van a predominar o si tiene todo a concentrarse? Y luego, en tercer lugar, un poco, no sé si es llamarlo sesgo, la orientación ahora mismo, entiendo que está sobre todo en la parte productiva o utilitarista, o entiendo que según general, hablo a nivel general, o entiendo que el sesgo o la orientación de las IAS es muy diferente según la intención de cada mente pensante. No sé si esto da más. Esta última pregunta no sé si te la he entendido. Sí, pero si el objetivo de las IAS y de quienes las programan es fundamentalmente bueno, pues de mejorar la productividad, de ayudar un poco en el día a día, o si dentro de esa ayuda en el día a día ya hay cosas un poquito más... Las intencionalidades, ¿no?, de las empresas. Vale, hasta donde yo sé, la primera pregunta sí, hay distintos tipos de IA. La IA estrecha, que sería para tareas concretas, que es la que usamos, y la IA general, que no existe a día de hoy. ¿Vale? La IA general sería una IA como la mente humana. La IA estrecha no tiene o sea, no es la IA general o la singularidad de la IA o todo esto, lo que está relacionado con el transhumanismo. La IA estrecha es una herramienta que se utiliza para delegar la toma de decisiones. No está necesariamente relacionado con ninguna corriente transhumanista, porque es una herramienta de trabajo. Es una herramienta que en vez de delegar tareas mecánicas, delegas tareas pues, racionales. Entendemos que la racionalidad es una cosa más del hombre, no la cosa principal, entonces no hay ningún problema en delegar eso, porque eso no es necesariamente malo. Estamos delegando el procesamiento de datos. No pasa nada, igual que delegamos el transporte a los aviones, porque no tenemos alas. No pasa nada, ¿no? Lo hacen mejor que nosotros, no pasa nada con eso.
La IA general sí que es un nivel más alto porque estamos buscando simular una inteligencia tal y como es la inteligencia humana, capaz de tareas muy generales, capaz de plantearse a sí misma los propios fines, lo que decía antes. Eso no existe. Y eso ya sí que tiene más intereses comerciales, más intereses políticos detrás. Transhumanismo. Sobre el futuro, que me preguntabas si va a haber concentración de IAs o no, no lo sé, no soy profeta de esto, pero una de las cosas que sí que tiene mucho peso ahora mismo, si Estados Unidos está apostando por la innovación, Europa está apostando por la regulación. La regulación impone criterios para que no haya un abuso, ¿no? Trata de proteger cosas. Siempre en Europa hemos ido por delante en cuanto a la regulación. Hay mucha crítica sobre si eso pone freno a la innovación o no. Bien, ahora mismo en Europa sí que estamos marcados por la regulación, que todavía está en proceso de implantarse, todavía no está del todo aterrizada, pero sí que pone un límite en cuanto a la privacidad, a la protección de datos. Entonces, hasta donde yo sé, cuando la IA se usa en sectores críticos sí que tiene que tener muchas salvaguardas para que esos datos no se filtren. Entonces, en ese sentido no creo que caminemos hacia una IA única en un futuro muy lejano, ¿no? Pero no creo que caminemos hacia una IA única porque ahí hay muchos cortafuegos para que los datos sigan, o sea, para mantener la privacidad. Y entonces los datos de un banco no se pueden filtrar a los datos de un médico, ni los datos del sistema sanitario se pueden filtrar a los datos de compras, ¿no? Entonces ahí sí que creo yo que va a haber IAs particulares para tareas particulares, aunque probablemente fuera mucho más eficiente que se compartieran todos estos datos y fuera transparente porque tendría mucha más capacidad predictiva. Pero la regulación ahí impone un criterio de privacidad por encima del de la eficiencia. Eso hasta donde yo puedo prever, pero no sé, igual sí caminamos hacia una concentración, no sé. Víctor. Está un poco la pregunta relacionada con lo que ha dicho antes Andrés. No sé si has visto el documental de El dilema de las redes sociales. No lo he visto. Bueno, pues hay como varios niveles en los que están unos directivos de Google, de redes sociales, y luego hay una familia con hijos de diferentes edades, y bueno, pues la red social lo que intenta es captar la atención, pues porque ahí te están vendiendo publicidad, es una manera de hacer caja, y entonces, lógicamente, tiene que ir aprendiendo qué acciones capta la atención de las personas. Los más captados ahora mismo, ahí en el documental, eran los niños, sería como un escalafón entre niños o mayores. Y entonces, la idea es, yo por ejemplo, oigo un vídeo mientras me afeito, por ejemplo, y detecto, que puede ser una idea o no, cuando abro un grifo me salto la publicidad. ¿Por qué? Porque puedo tener las manos mojadas y no puedo saltarla. Entonces puede detectar y ir aprendiendo que hay diferentes sonidos, diferentes cosas en las que capto mejor la atención y salta el vídeo, lleva la publicidad y puedo hacer caja. Entonces, como eso es una lucha de todas las redes sociales, podría llegar un momento a que nos captara la atención, porque además van cogiendo perfiles, van viendo qué consumo tenemos, qué forma, no solo personal, es decir, yo no hago nada pues, para que no capten mi forma de funcionar, pero sí tienen perfiles de un montón de gente, en fin, si son capaces de autorregularse, es decir, no tengo que coger una atención determinada, o podrían llegar a bloquearnos, que creo que es un problema que tenemos. O sea, yo estoy todo el día con WhatsApp. Nos metemos con los niños, pero nosotros estamos en la misma línea. Entonces, si eso es así, o hay autorregulación, o vamos a acabar con todas las redes sociales no haciendo otra cosa. Sí, o sea, el perfilado que puede hacer una IA es alucinante. Porque sabe cuánto tiempo pasas en cada post, porque sabe si lo lees, si no lo lees. Te sale una publicidad
porque has pensado que te gustaría, ¿no? Y dices, ¿cómo puede ser? ¿No? Pero yo aquí lo que creo es que no podemos, y en esto es, o sea, nosotros no nos reducimos a un perfil. ¿Puede hacer un perfilado perfecto? Sí, pero somos más que un perfil. Entonces, esto es como los problemas que hay en el... No lo hemos hablado, pero una de las aplicaciones es judicial, ¿no? Ha habido un caso muy sonado en Estados Unidos de cuando hay una IA que se utilizaba para dar, ¿cómo se llama esto? Libertad condicional. Libertad condicional. Y entonces predecía quién iba a reincidir de los que estaban ahí, entonces daba la libertad condicional en función de la reincidencia. Y lo que... O sea, y ahí había sesgo, por ejemplo. Había sesgo porque perfilaba a la gente por los códigos postales, que al final era un perfilado por raza, ¿no? Y entonces era más probable la reincidencia en determinados códigos postales que en otros. Y te daba la libertad condicionada en función del código postal. Claro, podemos reducirnos... O sea, ¿dónde está ahí la libertad humana? Si yo quedo reducido a un perfil, si yo quedo reducida a una serie de variables que me encapsulan, claro, ¿qué posibilidad de reinserción social hay, ¿no? Para determinados colectivos? Que si reducimos a todos al perfilado, estás negando la dignidad humana, la capacidad de rehacerse, la capacidad de superar el perfil. Que tengan un perfil nuestro es claro, y es claro que tienen un perfil nuestro mucho mejor de lo que nosotros pensamos que tienen. O sea, mucho mejor de lo que nosotros creemos que nos conocemos a nosotros mismos. Porque nosotros pensamos, a mí me gusta no sé qué. Sí, pero luego, ¿dónde te detienes? ¿Dónde te paras a leer? ¿Qué es lo que te gusta? Lo saben más ellos que nosotros. Ellos. No hay nadie detrás, quiero decir. Lo sabe más el algoritmo, ¿no? Eso también tiene su parte buena, ¿eh? Porque... Y aquí voy a... Pero a mí me parece interesante, esto ya es una opinión personal, pero me parece interesante que me salga publicidad de lo que a mí me gusta. Me parece interesante que me salgan noticias que me interesan, relacionadas con mi trabajo, relacionadas con mis intereses. No me gusta que sea lo único que me sale, no me gusta que... No, pero bueno, hay veces que dices, esto no me había enterado y me interesa, ¿no? Ese perfilado en las películas, por ejemplo, en las plataformas de visualización de películas. Me gusta que me recomiende películas porque sabe lo que me gusta, ¿no? Me parece que tiene una utilidad desde el punto de vista de la publicidad, pues eso que se lleva haciendo muchísimo tiempo en el marketing, en la psicología y todo esto, pues ahora se hace mejor. Tampoco es malo de por sí que tengan un perfilado bueno. El tema es que eso lo usen para el mal. O que nosotros no sepamos que lo están utilizando cuando lo están utilizando. ¿No? No sé. Igual es una opinión personal, esto no está basado en... José Manuel. Yo creo que los cortafuegos siempre va a haber alguien que se los pueda saltar. A mí la tecnología, la inteligencia artificial no me provoca temor, salvo en donde creo que donde creo que somos vulnerables, que es en la educación. Es decir, a mí me preocupa mucho que las nuevas generaciones, y ahora mismo ya lo estamos sufriendo en generaciones intermedias a las nuestras, que estas nuevas generaciones lleguen a la vida adulta sin tener una conciencia clara de qué es el ser humano, de cuáles son las virtudes que nos caracterizan y no solo esas capacidades que nos han querido inculcar desde que somos, bueno, ahora ya desde los 0 años, porque es en donde está la vulnerabilidad. Es decir, cuando llegas a la vida adulta y te enfrentas a la inteligencia artificial haciéndole preguntas sobre tus cuestiones personales y tal, y que llegue la inteligencia artificial y te diga, pues usted solicita la eutanasia. Y tú vas y solicitas la eutanasia, ¿por qué? Eso denota que has perdido la esencia de tu humanidad. Entonces, ahí es donde me parece que está la vulnerabilidad. No en rechazar las nuevas tecnologías, y creo que esto es un punto muy vulnerable en la educación. Aquí hay educadores mejores que yo, más preparados y profesionales, ¿no? Pero yo he visto a mis sobrinos en Andalucía que desde
primaria le regalaban una tablet y entonces esto ha ocasionado generalizadamente, es decir, no a ti, sino a todos los alumnos les regalaban una tablet. Y esto ha provocado una dependencia incontrolada hacia las pantallas que ahora se están sufriendo. Entonces yo creo que, tú lo has dicho antes, si a un niño no le enseñamos a redactar, porque ya lo puede hacer la inteligencia artificial, pues entonces lo que estamos haciendo es limitando su capacidad de pensar. O escribir. Pero esto, o sea, estoy completamente de acuerdo, pero esto es un reto de la educación. Quiero decir, lo que no podemos es negarnos a la IA porque no sepamos dar... O sea, yo entiendo poner limitaciones y no exponer a un niño a una herramienta que no sabe usar, igual que no le dejo a mis hijos usar el cuchillo, ¿no? Porque no saben usarlo. Pero lo que tengo es que enseñarles. No les puedo mantener al margen en cualquier momento. Y creo que hay un reto muy grande que está pendiente de resolver. Y creo que estas generaciones lo van a pagar caro. Lo van a pagar caro porque no saben. O sea, yo, de verdad, mis alumnos de primero de carrera no saben coger apuntes. A mí eso me parece una cosa bastante grave. El educador tiene que conocer muy bien todas estas cuestiones, las consecuencias, los fundamentos de la inteligencia artificial. Es que estamos conviviendo con la inteligencia artificial desde hace muchísimos años. Nosotros la tenemos integrada y no nos hemos dado cuenta. En los años 80 se jugaba al ajedrez con el ordenador y el ordenador aprendía de tus decisiones en el juego. Sí. Y otro riesgo muy grande aquí también creo yo, en la educación está en que estamos enseñando a los niños a una satisfacción inmediata de los deseos que tengan. Porque la IA es capaz de darte la respuesta inmediatamente, ¿no? La IA y todas las aplicaciones de IA lo que hacen es educar en la inmediatez. No sé, en mi época esperabas a la semana siguiente a que saliera un capítulo de la serie que estabas viendo, ¿no? Ahora ya no tienes que esperar. Y eso me parece que para educar en la paciencia, en el control de uno mismo, pues es un reto. No es el entorno más fácil para educar, yo creo. Sin embargo, pienso que los ha habido peores. Pero yo no soy experta en educación. No sé, creo que tenemos que pensarlo y que tenemos que darle una vuelta para darles herramientas. Amigo, que no sé tu nombre. Quería preguntarte sobre la consciencia. No hemos hablado de esto. Estamos presentando todas las aplicaciones como herramientas, básicamente, útiles. Un destornillador es útil y jamás será consciente de lo que es. Pero esas herramientas llegarán un día, como en Terminator, la película, llega un momento que el día que la inteligencia artificial fue consciente de que era algo diferente. Se hizo consciente. Y a partir de ahí está una deriva, ¿no? Entonces, querrá sobrevivir, querrá preservar, ¿no? Como todo ser consciente, querrá seguir siendo, ¿no? Y entonces querrá hacer herramientas que le ayuden a ser consciente, ¿me explico, no? Es la cadena de Terminator que te lleva a la guerra de las máquinas, ¿no? La otra, la película de esta tarde, de hecho, que yo sí la he visto, va por otro lado, ¿no? Pero en ese punto, ¿no? A ese punto vamos a llegar. Vamos a llegar a que esta nueva herramienta llegará un día en que sea consciente de que es diferente al que la ha creado y diferente a otras inteligencias. ¿Tú esto cómo lo ves? Porque a partir de ahí vamos para un lado, vamos para el otro, ¿no? Ahora no, ahora son herramientas, no son desarrolladores. Yo ahí no estoy de acuerdo en el hecho de que la IA llegará a un momento en el que quiera sobrevivir, en el que tenga impulso por sí mismo, en el que no, creo que eso es lo específico del hombre, creo que eso es lo específico de la vida. A día de hoy no pasa. ¿Va a pasar? No lo sé, se puede crear vida inteligente artificialmente. A día de hoy es ciencia ficción. Si va a ocurrir, yo no lo sé. En cualquier caso, podemos pensar en que tenemos que estar preparados para eso. Pero ¿por qué vamos a pensar que la IA va a querer tener ese impulso de supervivencia? Hace poco, una noticia de hace poco, ¿no? Pusieron a varias IAs en una red social. ¿Vale? Lo primero que decidieron es hacer otra red social. Porque las reglas que les habían puesto no les gustaban. Entonces, crearon otra red social, no pasa nada. No, hace poco también para hacer una matriz, ¿no?
es el diseño de la nueva máquina no tenía forma humana, sino un diseño que les parecía mucho más óptimo desde un punto de vista no humano. Son conscientes de esto. No me lo diga así, pero creo que son conscientes de que estamos dando ingredientes para que simulen serlo, pero llegará un día en el que ya lo serán. No lo sé, no lo sé. ¿Qué dirías? Germán diría que no. Pero, o sea, yo también pienso, estos discursos siempre acaban poniendo a la máquina contra el hombre. ¿Y por qué? Tampoco tiene por qué ser así, ¿no? O sea, quiero decir que hay un punto apocalíptico también que me parece más leyenda que otra cosa. Porque si al principio están para los fines humanos, ¿por qué van a querer imponer su existencia sobre la nuestra? ¿Podría suceder que adquirieran conciencia, que acabara habiendo una guerra de la IA contra el hombre? Yo creo que eso no es un escenario... O sea, creo que si entendemos que la IA aprende de lo que nosotros, los datos de entrenamiento que introducimos, que nosotros programamos cuál es la tarea que queremos que resuelvan, o que si no la programamos nosotros, programamos como el primer paso, o sea, hay un paso de libertad. En ese paso de libertad está la responsabilidad, ¿no? Hay un cuento de Asimov también que creo que habla un poco de esto, es muy antiguo ya, pero lo que habla es de un momento en el que se crea la IA, que avanza tanto la IA y que la propia IA engaña al hombre para que la pague, porque podría ser dañina y no están preparadas para eso, ¿no? No sé muy bien cómo es este cuento, pero me parece que siempre pensamos o siempre tendemos a pensar en estos escenarios futuristas apocalípticos que la IA además va a estar en contra del hombre. No, o sea, podría ser que la IA, o sea, yo creo que no, pero si adquiriera conciencia, adquiriría un impulso de supervivencia que a día de hoy no tiene, porque el impulso de supervivencia viene de los vivos, de estar vivo y no está vivo, está programado, no está vivo, puede simular que está vivo, pero no lo está. Que tuviera un instinto de supervivencia y que en esa pelea por la supervivencia se pusiera en contra de los hombres, me parece un escenario que también digo, espero no verlo, podría ser, yo confío en que no, pero... María Luisa. Muy bien. Bueno, yo según he entendido después de la charla, la realización de la IA es puramente técnica. El diseño. Oh. El diseño puramente técnico. Y para el diseño hace falta unos patronajes con una serie de datos que se supone que están sesgados. Nadie nos da una fiabilidad de que al 100% son los datos fiables. O sea, o certeros en 100%. Entonces, a nivel de usuario de a pie, no de empresas ni de pensando en macroeconomías o demás, ¿dónde está la fiabilidad de la IA? ¿Cuál es el porcentaje de...? O sea, ¿nos creemos todo lo que nos va a dar la IA? ¿O todo lo que le preguntamos o todo lo que confiamos que nos va a decir? ¿O no nos creemos nada? ¿O pasamos de la IA? O sea, ¿dónde está el punto a nivel usuario de a pie? Porque ahora, por ejemplo, la segunda pregunta sería, ¿quién está pagando todo esto? O sea, ¿cómo se está financiando la IA en estos nuevos datos? Con nuestros datos y con nuestros impuestos, seguramente. Entonces, ¿dónde está ese porcentaje de la fiabilidad de la IA? ¿O pasamos de ella? O sea, hay test de validación. Esto es como una... que yo lo pueda... O sea, o sea, a nivel ChatGPT, no, ¿vale? A nivel ChatGPT, para saber si te dice la verdad o no, tienes que validarlo, tienes que buscarlo, tienes que garantizar que algo sabes del tema para saber que no te está dando pistas equivocadas, ¿no? Pero bueno, hay también una lectura crítica de lo que te da, pero te sirve como primer acercamiento a una realidad, creo que sí. A nivel uso por parte de empresas, hay muchas técnicas de validación. O sea, creo que no hay que verlo tampoco... O sea, por ejemplo, si yo estoy concediendo hipotecas, los datos están sesgados, ¿no? El histórico de datos que yo puedo introducir son las hipotecas que yo he concedido en los últimos 50 años con
pues la renta, las características socioeconómicas, todo lo que podía tener de datos de ese tipo de las personas a las que he concedido o no he concedido préstamos. Entonces, yo entreno a la IA y luego puedo validar. Y puedo validar y le exijo a la IA que llegue a un 95% de acierto. O sea, ella crea un patrón y luego yo me guardo unos cuantos datos del histórico para luego ver si, aplicando ese patrón que tiene con estos datos, que yo tengo la respuesta de he concedido o no he concedido, lo pongo a probar y entonces me da que tiene un 95% de acierto. Por ejemplo, es un acierto bastante grande, ¿no? Sobre todo si lo comparamos con cómo evaluamos a quién concedemos hipotecas, ¿no? Si acierta en el 95% de los casos, acierta bastante en a quién he dado. Y entonces luego meto datos nuevos. Y me viene un cliente con estas características socioeconómicas y yo le aplico ese patrón. Eso que me da, ¿podría estar equivocado? Sí, en un 5% podría estar equivocado. Es el riesgo que quizá estoy dispuesto a asumir para conceder una hipoteca o no, para evitar un impago. Entonces, son cuestiones que igual son más prácticas de lo que pensamos, pero un 95% de acierto de si va a pagar o no va a pagar la hipoteca, quizá es suficiente comparado con el ojo que puede tener el director de la oficina para conceder una hipoteca o no, ¿no? En el caso de la hipoteca se concede o no se concede, pero si dices doctor, le quito o no le quito el ojo. Bueno, pero ahí la IA se utiliza pues para diagnóstico, hay muchos procesos de validación. No es tampoco una fe a ciegas en una cosa. Y la IA se equivoca, claro que sí. Claro que sí. Pero acierta bastante. Y procesa los datos mucho mejor que un humano. Lo que no tiene sentido, en mi opinión, es renunciar a todo eso. Porque si renunciamos a esa herramienta, ¿con qué herramienta estamos realizando diagnósticos? Estamos que nosotros le exigimos 0% de error a la IA y sin embargo la inteligencia humana también se equivoca muchas veces, tanto en diagnóstico como en concesión de hipotecas como en 1000 cosas. Entonces, yo estoy de acuerdo en que hay que exigirle más a la IA, porque si nos va a dar el mismo rango de fallos que nos dé una inteligencia humana, ¿para qué la vamos a usar? Pero si nos puede acertar más, claro, tenemos que evitar los errores sistemáticos, porque los errores sistemáticos además estarían introduciendo injusticias sociales. Pero errores aleatorios también los tiene la inteligencia humana. Ahí no sé... O sea, no creo que podamos ser tan intransigentes de no conceder ni un poquito de margen, teniendo en cuenta, o sea, sin olvidarnos de que lo hay, ese cierto margen, que lo que nos va a dar es una probabilidad, lo que nos va a dar es una predicción probable, no es la verdad última. Y aquí hay que ser conscientes de que la verdad es otra cosa que lo que me da la IA. Que igual alguien me podría devolver ese préstamo aunque no tenga las condiciones, pues sí, pero bueno, como banco igual tengo que, o igual hay alguien que no he incluido en un ensayo clínico y debería haberlo incluido, o hay alguien que no he metido en un, no sé, en un proceso de prevención precoz de cáncer de no sé qué y debía haberlo metido. Claro, hay errores, pero también los hay en la inteligencia humana. No sé. Hay más peticiones de palabras que minutos. Vale, yo sigo el orden y hasta donde lleguemos, ¿vale? Rosa. Rosa, ¿te llamas? Ana, tú. Sí, yo quería pedirte la opinión sobre el tema que hemos visto antes, que es el antropometismo, que sí que es verdad que éticamente está claro, ¿no? O sea, bueno, puede estar más claro que otros temas, pero también es verdad que las nuevas generaciones están aprendiendo a relacionarse con otras personas a través de una pantalla, a través de conversaciones de WhatsApp, de redes sociales, ¿no? Que se ha perdido esa inmediatez. Si alguien me dice algo que me emociona, y no ves a emoción en mi cara. Yo me trago esa emoción y contesto cuando contesto o no contesto, ¿no? O sea, lo que voy es a que esas interacciones humanas están cambiando con las nuevas generaciones. Entonces, ¿tú crees que esto puede ser un salto, ¿no? Puede ser una manera de desviar esa ética del antropomorfismo? Es decir, vale, no voy a hacer robots que parezcan personas, pero voy a cambiar la interacción de las personas para así. No sé si están entendiendo la pregunta.
para poder acercar así esa inteligencia artificial a la vida de las personas. O sea, quiero decir, no es ético crear un robot con forma de persona de la que yo me pueda enamorar, eso está claro, pero si la interacción con las personas cambia y yo aprendo a sentir mis emociones a través de una pantalla, ya es más fácil llegar a ellas, es más fácil practicarlas, es más fácil interaccionar sentimentalmente con una persona a través de una pantalla. Y ahí sí que va a ser, la diferencia va a ser menor, porque si yo estoy acostumbrada a recibir una caricia y estoy acostumbrada a recibir un emoticono, la IA puede replicar el emoticono. Nunca va a poder replicar una caricia, pero sí un emoticono. Sí, o sea, lo que pasa es que yo creo que hay algo, y esto no estoy, es una opinión personal, pero creo que hay algo de la corporalidad, de la vulnerabilidad, del encuentro con otro que realmente es otro, y que no es una IA, que no se puede entrenar con alguien que no sea un otro, ¿no? El exponerse, o sea, yo me expongo a que me hagan daño. Eso no lo puedes hacer con una IA. O si lo haces, no lo haces de la misma manera, porque no sabes que hay alguien, o sea, sabes que no hay nadie detrás, ¿no? Sabes que es ficción. Y el aprender a querer exige exponerse a que te puedan hacer daño, pero que te pueda hacer daño a alguien a quien quieres, ¿no? Creo que eso no se puede entrenar con una IA. Todo el tema, o sea, de todas formas, pienso que tienes razón, que todo este tema no son blancos y negros, se puede introducir la IA en la educación, claro que sí, puede tener un impacto, pero no sé cuál es la mejor manera, yo no lo sé. No sé, porque es verdad que ahora mismo te ponen un emoticono y eso impacta, pero ¿hasta qué punto es lo mismo que una caricia de una madre a un niño? ¿Sabes? No es lo mismo, pienso yo. No sé. Carmen 2. Sí, como voy a ser lo más breve posible porque ya tengo que la hora. Yo soy profesora de un instituto de secundaria de lengua y literatura y el gran reto de los profesores es cómo integrar ChatGPT, todo este avance dentro de la educación. Entiendo que hay que preparar a los alumnos para que hagan un uso responsable de ello, pero claro, me encuentro con un vacío de ilegalidad, de falta de responsabilidad, de unos riesgos, voy a resumir los que más me preocupan. Limitar las capacidades del alumnado, cada vez se lee menos, cada vez se tiene menos espíritu crítico porque no se lee, no se sabe interpretar, se recurre a ChatGPT para que haga los esquemas, los resúmenes por mí, luego no se amplía vocabulario, esa capacidad del ser humano se está relegando a que me lo haga la máquina. Aparte que los algoritmos diseñados para crear adicción, por lo que he leído, son mucho más potentes que el de los móviles, tenemos un problema de adicción a pantallas importante. Solo un dato pues, para ver un poco, porque esto ya trasciende la educación, creo que es un problema social. Se han dado cantidades de dinero para subvencionar que los niños tengan pantallas desde los 12 años y más, en edades más tempranas. En las familias en que hay una responsabilidad de los padres de decir, bueno, ahora controlamos ese uso de pantallas en casa, bueno, la situación se puede más o menos controlar un poco. Cuando se trata de familias vulnerables, donde hay ausencia de padre o madre, porque como ese día mi padre o mi madre, vamos, es que no puede estar físicamente, se le da una herramienta a un adolescente para que haga uso de ella sin control, porque no hay nadie adulto que le ayude. Y ahí ya llevamos a problemas de salud mental, adicciones. Entonces, a nosotros se nos dice claramente lo siguiente, profesores, integrar todas las herramientas que podáis tecnológicas en el aula, porque hay que enseñar. Ahora hay que evaluar el proceso y no el resultado, porque ya sabemos que la máquina me lo va a hacer a un 99% extraordinariamente bien, entonces yo tengo que evaluar el proceso. El proceso es que el alumno sea capaz de hacer un prompt, de plantear unas preguntas lo suficientemente críticas para que la respuesta sea lo suficientemente ajustada a lo que yo le pido. Pero es que además el alumno tiene que ser capaz de evaluar
la respuesta que da en base a ese prompt, o sea, que el alumno tiene que ser un experto, un validador, y sin embargo no lee. Es de locos. Ya el planteamiento, que con todas las bondades que tiene, sí da el uso. Así como a la máquina hay que entrenarle para que el procesamiento de información sea cada vez más eficaz, al alumno hay que desentrenarle, deshabituarle, para que no se vuelva un adicto, y entrenarle en sus capacidades para que la máquina no le sustituya. No sé si estás de acuerdo. Sí, o sea, yo creo que la IA es una herramienta muy poderosa y o sea, igual que con el uso de los móviles me parece que hay que restringirlo, con el uso de la IA también. Yo creo que sí. ¿Lo veo factible? No lo sé. Creo que lo que hay que potenciar en la educación es el pensamiento crítico. Y creo que eso se hace a través de la lectura, a través de la exposición, a través de, ¿no?, de cosas que van más allá de la IA. ¿Se puede utilizar la IA para eso? Bueno, se podría pensar en que, pues, plantear... Yo creo que en edades tempranas hay que darles las herramientas primero analógicas para que puedan, si uno no lee nada, no va a poder tener capacidad crítica. Si uno no se interesa por nada, o sea, crear aficiones, crear cosas que puedan servir para que esas personas crezcan y aprendan a usar, igual que no le doy una Thermomix a un niño de 2 años porque no sabe utilizarla. Creo que hay cosas que hay que aprender antes, pero creo que es un reto en la educación. No tengo la respuesta. No sé cómo se puede educar en eso porque me parece... Porque hay un tema económico detrás que interesa muchísimo. Si nos resulta adictivo a un producto, pongámonos en una adolescencia. Ahí falta una regulación total. El invento está muy bien, pero no está bien regulado. Bueno, es la hora, ya lo siento por los que os quedáis pendientes, pero es que esto da para mucho. Bueno, aviso. Don Miquel me ha dicho que él vendría a K25 porque tiene un compromiso, pero que nosotros empecemos a comer a las 2. No, hay términos medios. Vamos a empezar a comer a las 2:10. Y sin prisa, para que a él le dé tiempo también un poco a cogernos el ritmo. Y la idea que tiene él es que al acabar la comida podamos tener un encuentro con él y luego nos acompañará también en el inicio de la visita a la catedral. Para eso tendremos que hacer también una distribución de coches para que podamos no dejemos a nadie en tierra, ¿no? Por ejemplo, quienes habéis venido solos conduciendo, pues a ver si podéis alojaros gente que tiene plazas y de esta manera podemos encajar. Para eso vamos a necesitar una responsabilidad también muy grande, porque si salimos, pongamos por caso, a las 5 menos cuarto, 5 minutos antes tendríamos que asegurarnos una distribución en los coches. Entonces quedar a las 5 menos 20 para salir a menos cuarto. ¿Vale? Entonces lo recordaremos, pero en eso os pido un poquito de celeridad para no dejar... ¿Y dónde aparcamos? Aparcar cerca de la catedral, curiosos de luz.